Este video lo estoy armando para responder este comentario y pedido que dice un video para liberarnos. También te voy a dejar por acá el video donde figura ese comentario para que puedas más o menos entender de qué se trata el tema. El video se llama Respondiendo preguntas sobre el perdón. También te lo voy a dejar al final del video para que vayas a verlo. No ahora porque si no te vas a perder este video. Después al final yo te voy a recordar nuevamente con el enlace al video. Como es una pregunta un poco general, un video para liberarnos, por supuesto que para liberarnos, tenemos una carrera larguísima que hacer. Entonces, y hay que ver a qué se refería la persona en ese momento cuando pedía para liberarnos. Yo volví a ver ese video para ver a qué podía ser que se refería con respecto al pedido de algo, un video para liberarnos. Bueno, a ese respecto nos vamos a referir un poco en este video para que puedas entender, y si esto te ayuda y te sirve adelante, pues quédate hasta el final. Y bueno, y empezamos. Por supuesto que este es un video más o menos interpretativo de lo que la persona se quiere referir. Y por supuesto también a partir de mi experiencia y de lo que yo he investigado, de lo que fui en mi propio proceso, recorrido, resolviendo, superando, comprendiendo y demás. Pero el tema de la liberación, incluso te diría para salirte de este universo, hasta eso que es muy... Vos tenés que pasar incluso por lo que son iniciaciones. Que por cierto, ese es el verdadero despertar de conciencia. Cuando uno empieza a investigar más, te vas a dar cuenta que no estamos despiertos en general, por más información que tengas sobre razas cósmicas, sino es atravesar esas vallas, vamos a decirle así, o como dicen otras personas, esas capas que tenemos, capas de cebolla o velos, como le llaman algunos. Es aquel que se decide enfrentar y ver cara a cara con la realidad. Porque realmente para hacer una verdadera liberación, y esto no lo entendíamos, ¿no? Cuando digamos, la mitología o otros hombres de la historia que han investigado todos estos temas, hablaban ya de las dos caras separadas. Por eso hay incluso una estatua, que perdón no sé el nombre, ahora no lo recuerdo, cuando lo vi ya pasó, pero pasa, ¿viste? Vos tenés que captar la información, entender y ya, ¿viste? Porque no tenés tanto tiempo. Entonces, disculpen si no soy precisa con lo que digo, ¿no? Pero es una estatua que está así, ¿viste? Tiene la cara. Y están mirándose opuestas, tienen que mirarse así, ¿entendés? Entonces, todo eso es un recorrido, pero bueno, para empezar a hacer una liberación del linaje ancestral, según lo que yo entiendo, no se trata de simplemente decir vamos a hacer este retiro y vamos a honrar, usan esas palabras así, ¿viste? O de gratitud o de no sé qué a los ancestros que fueron los que nos precedieron antes de nosotros, por eso estamos aquí, por su gran sacrificio, etc. Todo bien, todo bonito, pero vos lo que te tenés que entender, y es más, te diría, mirá, vamos a jugar un poquito con la mente. La mente tiene una parte que obviamente está automatizada, es configuraciones que ya traemos. Entonces, ¿qué hace la mente? Cuando vos entendés esto, cómo funciona la mente, algunas cosas pueden hasta usarse para manipulación, ¿viste? Cuando vos querés que alguien sea, que haga el favor y sea bueno, vos tenés que tratar de hacerle entender que sería un malo si no te ayuda, y por supuesto que te va a ayudar. Pero bueno, ¿cómo podemos usar esa parte, digamos, automatizada que tenemos? Bueno, ya entiendo que mis ancestros, gracias a ellos estoy acá, o por ejemplo, que igual a veces pasa que el bisabuelo, vos decís, ay, yo te muy parecido a mi bisabuela. Bueno, es que vos fuiste esa bisabuela, incluso vos hasta reencarnás en ese linaje. Esto es complejísimo, gente. Pero entonces, ya está, esa parte que vos decís, sí, estoy agradecida, ya está, eso no, yo, desde mi punto de vista, yo no tengo nada que decir al respecto, porque sí, a veces es a la inversa, somos víctimas de víctimas de víctimas, entonces, ¿qué le puedes echarle la culpa? Nada.
Ahora, hay una cosa, y esto lo dicen las personas que tienen la sabiduría, han investigado, han leído sobre el tema de la muerte, más allá de la muerte y demás, que dicen que lo que tenemos que hacer en el caso de los ancestros o en el caso de los antepasados, o vamos a decir así literal, de los muertos, es al contrario de lo que nosotros hacemos en convertirlos en cuasi dioses bendecidos, de que no tenían nunca ningún error y pasan a ser, viste, ahí el ídolo. No, es al revés. Nosotros tenemos que, y esto es parte de la liberación, estoy hablando, todo es para la liberación. Nuestra primero y también de los demás, de los ancestros también. Entonces, es al contrario de lo que hacemos, ¿viste? No convertirlo en cuasi santos. Yo escuchaba una vez, voy a poner acá una anécdota de color, una medium que hacía tarot. Yo escuchaba, ¿viste? Porque era entretenido muchas veces. Y decía, no le vayas a pedir a tu tío, que fallecido obviamente, ¿no? No le vayas a pedir a tu tío los consejos, porque ahora crees que está muerto y entonces ya trascendió, porque muchas personas usan esa palabra, ay, mi abuelito trascendió, y altamente probable es que no trascendió a ningún lugar, sigue en el astral. Pero, ¿qué pasa? Ella decía, no le pidas consejos a tu tío el borracho, o sea, ahí te daba las señales diciendo, no pidas consejos a una persona que no resolvió su vida en la tierra, estando en la tierra. Entonces, por ende, lo que tenemos que entender es que nosotros, los que estamos aquí encarnados, jugando el juego, como dicen algunos, o viviendo las experiencias del día a día, somos los que valemos más. Disculpen, porque a veces dicen al revés, ¿viste? No, son ellos los que ya no están. No, somos nosotros, porque estamos acá y somos los que incluso al liberarnos podemos liberar a los demás. De hecho, si tú estás aquí mirando el video y llegaste hasta este punto incluso, quiere decir que tú puedes y tienes el poder de liberarte y liberar a los demás. Entonces es entendiendo esto. Entonces, ¿cómo es? A los que ya no están, tenemos que mostrarle los errores que cometieron, no castigando, no maldiciendo, no rencorosamente, no, sino reconocer, decir, sí, aquí tuvo el error, no era el tío perfecto, que no sé, sí, tenía experiencias lindas, no, muéstrale el error que tuvo y del que tú también te vas a hacer cargo si es lo que te toca liberar. Entonces, cuando vos empezás a entender todas estas cosas, el tema de la muerte es un tema que mucho no se habla, ¿viste? Y que es medio tabú todavía, ¿viste? Pero hay que tomar esa valentía de decir, voy a ver qué hay más allá, qué puedo elegir, qué opciones tengo, cómo hago para liberarme desde aquí a la Tierra. Entonces, una de las formas es esa, es entender que sí, el proceso de la Tierra es un proceso de evolución por error, por ignorancia. Funciona así, ¿eh? O sea, no es que uno dice, no, no digas eso. Porque nadie está completamente sabio aquí en la Tierra. Recuerda que tenemos el ego ahí, que no es uno solo, sino que son varios personajes que nos formamos. Son muchos, vamos a decir así, egos. Nosotros decimos uno solo, pero son muchos. Entonces todo eso hay que romper, todo eso te tenés que liberar, todo eso tenés que empezar a reconocer que está en ti y por ende, si no lo quieres tener más, tienes que liberarte. ¿Cómo vas a darte cuenta de eso? O que son patrones antiguos de tus ancestros o de lo que sea, o propios tuyos, ¿no? Porque todo lo no resuelto vuelve a repetirse. Eso ya lo he sabido, ya no hay mucho por hacer, ¿viste? O sea, todo lo que te pueda estar pasando ahora quiere decir que eso ya te pasó muchas veces y no lo has podido resolver, todo aquello que vemos como problema, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver la oportunidad que tienes. Hay una ley que se llama la ley de oportunidad, que es para ver esos errores y volver a
como dicen, recalcular, pero volver a hacerlo de otra manera. Eso es lo que pasa, ¿viste? Que no volvemos a hacerlo de otra manera, sino que repetimos. Bueno, para entrar en materia sobre el tema, ¿no?, que pidió la suscriptora, vamos a ir a 3 formas para identificar, ¿no? Porque una parte de la liberación es también la comprensión. Si tú no comprendes, no puedes liberar nada. Es así. Vamos a clasificar entonces a esas ataduras, vamos a decirle, por decirlo de alguna manera, de las cuales nos tenemos que liberar, y las vamos a clasificar en 3 grupos. El orden es indistinto, por supuesto, ¿no? Pero tenés los patrones hereditarios o los patrones aprendidos, que para decirlo en otra manera también se dice, son los arquetipos. Los arquetipos, ¿qué son? Son esos formatos ya configurados de cierta personalidad, ¿no? Y ahí está literal, guardadito, estructurado, tal cual sería tu comportamiento de acuerdo a ese arquetipo. O como dice la New Age espiritual, las programaciones. Estamos programados por todos lados. Bueno, esa es la parte de los patrones. Después tenemos la parte de los miedos. La parte de los miedos, bueno, es el miedo del miedo, digo yo. Son todos los tipos de miedos que por supuesto vienen de traumas, de historias no resueltas y propiamente dicho los miedos que ya traemos configurados también en nuestro ser, sí, como implantes, entonces siempre van a estar ahí, ¿viste? Entonces esos son la segunda, digamos, subgrupo o grupo que nos producen las ataduras. Y el último grupo es el de los pactos, de los votos kármicos, de los juramentos, de los contratos, acuerdos, todas esas cosas que hicimos, ya sea desde la ignorancia, desde la lealtad, pero también ignorante, desde asumir cosas que tampoco te corresponden, pero vos las agarraste por, no sé, por el amor que confundiste con el apego, por ejemplo, ¿no? Entonces decís, yo voy a hacer toda la vida contigo, y bueno, listo, ya está. Ahí hiciste el pacto con palabras, inconsciente, manera ignorante, y te hiciste una atadura. Entonces, ahora vamos a explicar cada uno de los grupos, te lo voy a hacer sencillo, esto es mucho más amplio, ¿viste? Pero si sigo haciendo el video voy a hacer más largo y por ahí la mejor parte del contenido las personas no lo ven. Entonces vamos a ir ahora a los patrones heredados. En cuanto a los patrones, puede haber patrones de lo que se te ocurra. Y altamente probable es que todo como vayamos actuando, hasta tanto no nos hagamos conscientes, es decir, no nos demos cuenta. Fácil, digamos, pensar en cómo reacciono, cómo respondo ante los demás, cómo me siento, echo la culpa a los demás, me ofendo por todo, no sé, vos fíjate cómo vas actuando. Seguro que está en algún patrón encuadrado, ¿entendés? Pero acá te voy a nombrar, por ejemplo, que te puede llamar la atención, el patrón del éxito profesional o del éxito, viste que hoy en día está de moda con el tema de los éxitos y las mentorías de alto impacto y todo eso. Bueno, fíjate una cuestión, tenés que observar si ese patrón no viene de al revés, de algo que se formó en la familia como una idea de éxito, y tú por querer seguir ese mandato, ese patrón, pues te convertiste en una profesional de una profesión que no te gustaba o no querías o que al principio no entendías por qué lo estabas haciendo. O autoconvenciéndote que sí era lo que querías, eso me pasó a mí. Y después al final te das cuenta que eso no era lo que querías y de hecho no te funcionó y no sirvió y para nada, ¿viste? ¿Para qué estudias una profesión? Para desarrollarla, para ganar dinero, un sustento, pues no me funcionó para nada. Entonces, son cuestiones que después te vas dando cuenta que no era. Y después te das cuenta de, era porque mi papá quería que tuviésemos una carrera. Y bueno, y ahí te das cuenta y dices, ese, por ejemplo, ahí está bien detectado que es un patrón familiar de éxito profesional. También eso lo he observado, yo tengo un video con respecto a eso, no específicamente de ese tema, pero
de mi experiencia, se llama así el video, de mi experiencia en mentorías de alto impacto. El perfil de las personas que van a esas mentorías es generalmente de personas que buscan una reputación, un contacto con los que logran muchas cosas y por supuesto muchos millones y todo eso. Y no está mal eso, al contrario, que todos seamos millonarios, te deseo eso. Pero el tema es la parte de desde qué lugar lo estás queriendo crear. Porque vos decís, estoy invirtiendo en mí, porque eso está bien, hay que invertir en uno porque tú eres el omega, el alfa y el omega y de ti sale la fuente incluso de dinero. Entonces, claro, está bien invertir en ti, pero a veces las personas en ese patrón, encajando en ese patrón, no se dan cuenta y están actuando desde ese piloto automático. Entonces muchas veces son heridas del alma, heridas de la traición, algunas de estas heridas en las que vos buscás esa reputación porque tu padre no era así, entonces como lo acusás de un irresponsable, vos vas y te acercás solo porque tiene mucho dinero, porque se maneja bien, porque hizo las cosas bien, supuestamente, entonces vos estás ahí. Entonces, por eso, nada es bueno y nada es malo, pero hay que ir mirando desde qué lugar vos estás ahí participando. Por eso, una de esas cosas puede ser ese tipo de patrón. El patrón también tenemos de la familia perfecta, ¿viste? Donde todo se ve bien, donde no hay errores. Por supuesto, a todos le pasa todo, pero la familia es lo primero. Fíjate cómo hablas, ¿viste? Porque ninguna familia tiene las cosas perfectas. Eso es así. Entonces, empezá a observar y entender que tu familia puede tener errores. Y si no, yo lo que digo es naturalizar, digamos, no normalizar que el padre haya formado familias en secreto, formado una familia, no estoy hablando de eso. Pero naturalizar que cosas que pueden pasar en la familia, pues no la ocultemos, porque a veces cuando ocultamos es cuando se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Hay historias, yo me he leído libros, no muchos, pero de ese tema, pero que te explican específicamente las experiencias concretas de la familia cuando había el monstruo de la familia, lo ocultaban, lo exiliaban de la familia, pues eso quedaba como un oculto, pero nunca se fue de la familia, porque eso vuelve a salir. Y hay otro que toma ese lugar si no lo ocupa el que tiene que ocuparlo. Entonces, por eso digo, siempre es importante la sanación, siempre es importante que uno, si tuvo una historia así, es decir, que te tocó entender que tenías otros hermanos aparte y que tu papá lo ocultó y a ti no te daba todo el cariño, pero era porque estaba ocupando esa atención para el otro, que encima era una familia secundaria. Ustedes eran los principales, pero el papá estaba mirando en otro lugar. Eso es muy doloroso. Entonces, todo eso hay que liberarlo. Entonces, los patrones estos juegan a la inversa. Juegan a la inversa para que esté la familia perfecta. ¿Te das cuenta? Otro de los patrones tenemos los de manipulación, todo tipo de manipulación que te puedas imaginar. Sobre todo, ahora se me viene un ejemplo, en los casos cuando los padres se vuelven mayores o esa persona desde su propia manipulación busca la atención del otro y entonces lo acusa que lo abandonó porque no lo está cuidando, porque no se está haciendo cargo o lo que sea. O a la inversa, la otra persona utiliza esa atención que le está dando a los mayores para recibir por detrás o cobrarse algo que según él o ella sintió que no fue, no sé, pagado por decirlo de alguna manera, y entonces hay ese juego casi medio macabro, ¿viste? Entonces esas cosas en la familia también suele pasar muchísimo, que yo nombro la familia pero después se ve en las relaciones, después se extiende, cuando algo no se resuelve se extiende a la vida adulta, ¿viste? Pero generalmente viene de ahí, ¿viste? Los patrones heredados, los patrones
aprendidos. Y ahora vamos a ir a la parte 2, que era la de los miedos, miedo a todo. Como ya sabemos que son como tipo implantes, y yo he estado en implantes. ¿Qué quiere decir? Algo que viene configurado, que viene ya metido, eh, o te lo inculcaron después. Puede ser en tu propia vivencia, en algún momento ese miedo te vino por alguien que te hizo sentir ese miedo, o vos mismo interpretaste mal y ahí sentís que ese miedo vino por tal suceso, o ni siquiera a veces ni sabes por qué. Había un ejemplo que decía, ¿no? Cuando yo aprendía todas estas cosas. Por ejemplo, estaba de chiquito, eras chiquito, y tu papá o tu mamá dio un zapatillazo a una cucaracha y te asustaste y ahí te quedas, viste, con el miedo, si fue un trauma, qué sé yo, y no, era el zapatillazo que escuchaste. ¿Por qué? Porque esto se dice también, de acuerdo al umbral, de acuerdo al umbral que tenemos no al nacer, sino que sí también, pero cuando ya te convertís en un niño, es el umbral del ruido, del sonido, y algo que se dispara de ese umbral te genera como un miedo. Esto ya está estudiado, ya se sabe que es así. Entonces, los miedos, todos los que quieras de todas las variantes. Pero te voy a hablar acá de uno interesante, miedo al éxito. Y vos decís, ¿quién tiene miedo al éxito? Todos queremos tener éxito. No, sí, las personas, la mayoría de las personas no logramos grandes cosas. Es porque tenemos miedo al éxito. A, a que te abandonen. Andá a saber lo que es, ¿eh? Se dice que es mucho más fácil que te quedes en un lugar mediocre, de dolor, de víctima, de culposo, de lo que sea, porque ahí vas a tener la compasión de las personas diciéndote, ay, pobrecita, tú has hecho todo, Patria, has hecho todo, quédate tranquila, la próxima vez lo harás mejor. Y vos decís, dentro tuyo algo dice, sí, ok, gracias, me siento mejor, pero ¿querés tener algo mejor, una vida más digna o no? Y después, si te vas dando cuenta y vas más profundo, te vas a dar cuenta que es miedo al éxito. Y no lo digo yo, también lo dice gente en estas mentorías donde yo he tomado. En mi caso específico, 3 mentores fueron. Pero uno decía bien claro, no era la más sincera, era una mujer. Ella decía, viste, y que estaba muy trabajada, porque estos que vos ves que tienen mucho éxito, muchos millones y manejan muchísimo, salvo los otros que manejan desde otro lugar, pero vamos a dedicarnos a los que lo han hecho con buena ley. Se trabaja muchísimo el interior. Invierten muchísimo y no te puedes imaginar en lo que han invertido para mejorar el interior. Cosa que nosotros no hacemos ni un cuarto de todo lo que hacen ellos realmente. Y sin embargo, ella decía, hay unos miedos que a pesar de ser muy exitosa en lo que hace, sin embargo, ella se daba cuenta que de alguna u otra manera aparecían los miedos, ¿viste? Que de una forma que son estos que te digo, configurados y ya están ahí, ¿viste? Entonces son los que vos tenés que trabajar y decir, ok, me di cuenta que estás ahí. Ella recomendaba hablarle como un niño, ¿viste? Decirle, te descubrí, miedo tal, porque tenés que ponerle nombre para identificarlo, ¿no? Porque algo que no identificás, recuerda, no lo reconoces, no se sana, no se libera, no cambia nada. Entonces, vos lo tenés que identificar y decirle, miedo, te descubrí otra vez. Entonces, bueno, ese es un trabajo, después en otro video si quieren. Aquí me extendí bastante en esta parte del video, así que no lo vamos a hacer más largo. Si a alguien le interesa, que deje comentario para que puedan amplificar alguna de las partes de todo lo que he hablado. Pero acá te voy a hablar simplemente de los votos, mencionando algunos típicos, que esto vienen, y yo me imagino, de los castillos, de lo medieval, y de ahí para atrás mucho más. Pero yo, como que me suena que me viene de ahí, ¿viste? Esos, los votos, los pactos, los acuerdos, donde era de votos de castidad, votos de fidelidad a una persona, votos de silencio, que es lo que te estaba mencionando anteriormente, pero votos de silencio que se hacían con esa intención de silenciar, ¿no? Eso es diferente. El otro que te decía es de manera inconsciente, cuando exilian a la persona que no
están de acuerdo con la actitud que tuvo, entonces la ocultan y nadie habla nada, es como, viste, pareciera que todos se comunicaron a nivel energético seguro, pero con palabras no, viste. Pero en el voto de silencio se hacían esos acuerdos de no vas a decírselo a nadie, ¿no? Obviamente que era a través de medidas de castigo y terribles de lo que te puedas imaginar en esa época, ¿no? No era una cosa que decía, por favor, fírmame aquí y dime, no, era o te callas o ya sabes. Votos de lealtad, de esa lealtad que te venía hablando anteriormente desde la ignorancia, no desde la lealtad, desde un ser despierto, digamos, ¿no? Desde la lealtad de vamos a seguir juntos a pesar de todo, y ya sabías que eso era un terrible karma y sin embargo vos seguías ahí. De hecho, seguimos encontrando a las personas con las que no funciona y seguimos insistiendo, pero porque son karmas que tenemos que soltar. Esas son otras cuestiones. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Esto es el video para la personita que pidió esta liberación. Y por supuesto que hay cartas que podés escribir, decretos, algo con la intención que sea de liberación, ¿no? Porque lo importante, acordate de todo, por más que digas esto es una carta y que a quién le estoy diciendo, si yo no he conocido a mis ancestros, por ejemplo yo no conozco a ninguno de mis 4 abuelos, entonces digo, ¿a quién le voy a escribir la carta? No importa, eso no importa, es poner la intención de decir, libero todo lo que yo he hecho desde mi nivel de conciencia. Por hoy reconozco que soy una persona diferente, o sea que ya sé y me valgo por mí misma, entonces me libero, corto todo lazo, corto toda unión, todo pacto, puedes repetir así con lo que te he dicho, todo voto, todo juramento que lo he hecho en el pasado o que esté creando ahora, porque el alma, como anda por todos lados y es simultánea, multidimensional y demás, puede estar haciendo ahora pactos mientras vos estás haciendo acá, estás hablando. Entonces, no, corto y decido firmemente no enlazarme más. Yo en mi caso, lo que yo hice fue, porque yo ya venía con esta intención, entonces lo que te va apareciendo, esto también está bueno, que cuando vos pones la intención verdadera de liberarte, te va a aparecer la forma, el sistema, el método, lo que sea. Entonces a mí me apareció en esa oportunidad un ejercicio energético para hacer, sí, para liberar, para comprender, y yo sentí que en ese momento, digo, había cortado. Y fue una fiesta acá en mi casa, acá sola haciendo la fiesta, pero dije, feliz. Estaba feliz, o sea, había algo dentro de mí que eso me lo demostraba. Entonces por eso, lo importante de todo, porque esto lo han hecho a lo largo de los milenios, ¿viste? Ocultarte que tú eras poderoso y sos poderosa, poderoso, y entonces, que no se dé cuenta, que no ponga intención a nada, ¿viste? Y cachate si vos te pones la intención, porque vos decís, no, yo ya tengo claro y es para liberarme. Pero después, ¿qué haces vos? Decís, porque ya no lo soporto más y no quiero seguir repitiendo esta historia. Porque que se pudra donde está. No, no. No. Tengo que comprender, para eso primero hay que sanar, ¿viste? Hay que liberar todas las emociones, todos los sentimientos, la negatividad, la oscuridad que tenemos, y después hacer ese trabajo de liberación, de intención de quitarme de ahí, de esos lugares donde yo ya no pertenezco más. Así es el paso, el camino a la liberación. Así que bueno, si te gustó este video, te recuerdo, acá te dejo de vuelta el enlace al video original de donde surgió el comentario. Espero que ambos videos te ayuden y déjame en los comentarios de vuelta qué te pareció.